Bueno, buenos días. Como no sé quién está conectado y no, yo, si os parece, voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, primero buenos días a todos y espero que esta situación de estado de alarma y confinamiento os sea leve, que a nivel de salud estéis todos muy bien y que a nivel laboral pues esto os afecte lo mínimo posible. Bueno, pues antes de nada voy a poneros un enlace donde, vamos a ver, podéis descargar el libro que tenemos. Os voy a enseñar el libro, es este. Gestión de empresas en situación de crisis. Creo que vienen las letras inversas. Es una pena porque tenía preparado aquí un esquema para ayudar en la presentación. Como se ve al revés, pues igual no lo voy a poder utilizar, pero sí que al menos podáis tener una referencia del libro, lo podéis descargar. Es conectaros a este enlace que os voy a poner ahora y no os dará tiempo a tenerlo ahora, pero sí que lo podéis conseguir. Ahí va. Todos y en el enlace anterior podéis obtener gestión de empresas en situación de crisis. Vale. Bueno, pues si os parece vamos comenzando. Bueno, estamos viviendo unos tiempos que son complicados. Nos vemos a nivel mundial, pues todos un poco sometidos a una... me dice Alba que la pizarra no se ve invertida, estupendo, fenomenal. Entonces sí que podemos apoyarlos bastante aquí. Pues vamos comenzando. Estamos en una situación nueva para todos, pero no tenía por qué haber sido tan imprevista. Voy a explicar por qué. Pero bueno, antes de empezar un poco a fondo, me voy a presentar. Yo me llamo Roberto Alonso, soy gerente de negocios en Talentium. Talentium es una empresa que a través del Interim Management nos dedicamos a ayudar a compañías, a negocios, a acelerar resultados. Trabajamos en diferentes sectores y trabajamos en diferentes ámbitos. Sí que tenemos tres ramas bien delimitadas. Una es la de ventas, que la lleva mi compañero Rodrigo. La de I+D+I, que la lleva mi compañero Manuel Fraga. Y yo me dedico más a los temas de gestión general, cuadros de mando con Microsoft, Power BI y este tipo de herramientas. También hacemos formación y también lanzamos productos especiales, como en este caso estamos con un programa de apoyo a las empresas en situación de crisis. ¿Por qué? Bueno, en nuestro caso hemos estado interviniendo en empresas en situaciones difíciles. En mi caso particular, bueno, pues soy el gerente de la cadena 121 en Galicia, de Fresa, de Grucoga o también del grupo Sargadelos. Y como interim manager he trabajado en muchas empresas en situaciones difíciles y de crisis, en reestructuraciones, en renegociaciones de deuda, en la realización de planes de viabilidad, en negociaciones con proveedores, con acreedores, con bancos. La mayoría han salido bien, pero no en todos los casos las empresas son salvables por razones que vamos a ir explicando en esta pequeña charla, ¿no? La idea es hacer una descripción del panorama que nos encontramos en una empresa en crisis y después que podáis formular las preguntas que queráis a través del chat. El chat está abierto y para los que estéis por ahí, pues lo primero que me gustaría es que, si podéis, para poder interactuar un poquito, que pongáis sectores en los que estáis y podemos focalizar un poco la charla general en aspectos concretos que os pueda afectar más directamente, ¿no? Entonces, si queréis, podéis ponerlo. Pues yo trabajo en este sector, me dedico a tal cosa y podemos después, al final, pues hacer los comentarios más referidos a casos particulares. Bien, me gustaría empezar esto con una frase de Mario Benedetti, que posiblemente muchos conozcáis, pero creo que es muy descriptiva de la situación, que dice que cuando por fin creíamos tener todas las respuestas, de repente cambiaron todas las preguntas. Esta frase resume, de alguna manera, la situación en la que nos encontramos, que está marcada por una gran palabra que se llama incertidumbre.
Y la incertidumbre tenemos que asumir que es algo que va a formar parte de nuestra vida, va a ser algo que va a ser permanente. Y nuestro método de trabajo y lo que describimos de alguna manera en el libro, en el manual, es sistemas de mentalización y también sistemas de actuación para trabajar en entornos de alta incertidumbre. ¿De acuerdo? Entonces, la incertidumbre ha venido para quedarse, pero podemos entrenarnos para estar viviendo y estar gestionando situaciones de alta incertidumbre. La siguiente frase que me gustaría destacar es que sí, es posible salir de las crisis. Yo personalmente he vivido situaciones dramáticas de deuda, de parón de actividad. He estado en una empresa que llegó a estar 8 meses parada de actividad y no tenía una crisis general como esta y salió para adelante. ¿Por qué salió para adelante? El resumen es una frase, que ha sido la unión. Cuando se unen socios, clientes, equipo gestor, en un solo proyecto se genera credibilidad y la empresa realmente es viable porque tiene un sentido en el mercado, cuando se juntan todas estas cosas, cualquier dificultad puede salir adelante. Esto que parece tan fácil de decir realmente es muy difícil de conseguir y requiere una metodología. Realmente el haber estado involucrado en muchas situaciones difíciles de empresas realmente nos ha dado una cierta experiencia para decir, estos son cosas que no se deben de hacer nunca, que son errores que se van a pagar muy caros y esta es la vía que hay que ir cogiendo y cuanto antes mejor para poder reaccionar a tiempo ante circunstancias que nos van a venir seguro. Tengamos claro que todas las empresas de este país, y por no decir de muchísimos países occidentales, están ya en crisis. Y van a tener situaciones difíciles y van a tener que gestionar de otra manera. Y el que se niega a aceptarlo ya se está equivocando y ya está generando pérdidas que pueden evitar si se reacciona a tiempo. Entonces, yo lo primero que aconsejaría es que la gente se prepare y genere un método. No vamos a dar aquí, evidentemente, unas directrices generales que hay que adaptar a cada caso particular en función del sector, en función del grado de evolución, en función de la competencia, en función de un montón de variables. Pero el analizar un esquema base y adaptarlo a nuestra empresa es el primer ejercicio que debemos de hacer para prepararnos para lo que va a venir. Bien, ahora este tema está en candente por la crisis derivada del coronavirus, pero muchos ya sabíamos que estaba a punto de llegar, digamos, una bofetada grande que nos podía afectar a nuestros negocios. ¿Por qué? Bueno, llevamos años viendo que la progresión de la tecnología es espectacular, es exponencial. No sé si conocéis la ley de Moore, que dice que la potencia de los microprocesadores se iría duplicando prácticamente cada año. Esta ley se ha ido cumpliendo y estamos viendo a nuestro alrededor cómo hay un desarrollo tecnológico verdaderamente brutal. Las curvas exponenciales, a ver si lo vemos aquí, describen este crecimiento, ¿no? Según tenemos... nuestra mentalidad está acostumbrada a crecimientos progresivos, a crecimientos en progresión aritmética. Podemos prever cosas que pueden crecer o disminuir un 10, un 20% anual. Estamos preparados para esquemas de este tipo, progresión aritmética. El cambio tecnológico experimenta una curva de este tipo. Avanza muy lentamente, pero después se dispara. Este crecimiento, esta velocidad del cambio, es lo que es nuevo. Bien, esto es lo que está produciendo con el desarrollo de la tecnología, pero es que tenemos una curva parecida con el crecimiento de la población mundial. En la población mundial, en el año 1800 eran de aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo. En el año 2000 eran 6.000 millones. O sea, no sé si estamos siendo conscientes de lo que estamos hablando. Es decir, en 200 años creció la población mundial en 5.000 millones de personas. Esto es un reto para la humanidad sin precedentes. En el año 2019 ya somos 7.700 millones y la previsión es que en el año 2030 podamos alcanzar la cifra de 11.400 millones de personas. Es decir, la población mundial está experimentando un crecimiento de este tipo. Vale. ¿Qué ha pasado en otras épocas de la humanidad, cuando ha habido, digamos, circunstancias excepcionales como un crecimiento de la población mundial? Bueno, pues ha venido una pandemia o bien ha venido una gran guerra. Para que nos hagamos
para que nos hagamos una idea de lo que ha representado en el año 42 la Segunda Guerra Mundial que comenzó, se llevó en vidas humanas entre 50 y 100 millones de personas. Es decir, tenemos a veces que mirar a la historia para ver que hay ciclos que se repiten y en la economía, no voy a enrollarme mucho, pero hay los ciclos cortos y hay también los ciclos largos, ¿no? Estos son fenómenos que se producen periódicamente y nosotros estábamos experimentando crisis, o sea, ciclos cortos, pero era previsible que tanto por el aumento poblacional, por la evolución de la tecnología y por el cambio climático, estábamos sujetos a riesgos de que pudiera producirse una situación global, digamos, conflictiva, ¿no? En este caso ha sido por una cuestión médica, una cuestión de un virus. Pero recordemos que hace unos cuantos años los atentados terroristas en las Torres Gemelas alteró de alguna manera el orden mundial. Recordemos que hace también unos años hubo un tsunami en Japón que arrasó con la vida de la población y es un país que se recuperó. Esto es algo para lo que no estamos preparados, no estamos acostumbrados, pero de la que se puede salir y de la que se debe salir. Posiblemente tengamos que los organismos supranacionales tendrán que articular medidas para paliar las consecuencias de esta crisis y seguramente nosotros tendremos que actuar de otra manera, con trabajo y con cabeza. Y tenemos que tener claro que hay sectores que van a sufrir esto mucho más que otros, como hay personas y profesionales que van a sufrir esto mucho más que otros. No sé por qué, pero tenemos el peligro de que las clases más adineradas, las empresas más potentes, sigan teniendo beneficios a pesar de la crisis respecto a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan más empleo y las que reinvierten más riqueza en su entorno propio, ¿no? Este es el reto que tenemos que superar y bueno, esto es, digamos, a nivel global, pero a nivel nuestro individual, nosotros lo que tenemos que trabajar es en tratar de sobrevivir y en tratar de sacar nuestro proyecto adelante, ¿no? Que puede ser tal y cual lo teníamos concebido hasta ahora o tenemos que darle un cambio, ¿no? Bien, para conceptos que tenemos que tener muy claros en la gestión de una empresa en crisis, primero, tenemos que tener un plan. Y segundo, tenemos que tener un equipo capaz de ejecutar y de poner en marcha ese plan. Las dos cuestiones van a ser fundamentales. Voy a hablar de muchos aspectos que van a ser fundamentales en la recuperación, pero el punto número 1 es esto. Vamos a necesitar un plan y necesitamos un equipo. El plan, por favor, si tenéis una herramienta, que puede ser esta o puede ser otra, que os pueda servir de pautas para trazar vuestro plan, yo os aconsejo. No hay Biblias, no hay leyes intocables. Esto es un fruto de la experiencia que hemos tenido en empresas en crisis. Pero si no estáis de acuerdo con alguna de las teorías o alguna de las premisas que se incluyen en ese libro, me parece estupendo. Pero lo importante es que cada uno coja sus propias conclusiones y trace su propia hoja de ruta y que tenga muy claro que tiene que tener un equipo capaz de sacar el tema adelante. Una empresa no sale adelante con un esfuerzo individual. Tenemos que trabajar en equipo para solucionar los problemas. La primera, acción. Antes de prepararnos, antes de hacer el plan, es tener tranquilidad, no ponernos nerviosos, analizar con la mayor objetividad posible la situación, pero también ser conscientes de que vamos a gestionar una situación de crisis. Vamos a necesitar una actuación muy rápida y decidida. Y muchas veces no vamos a tener la información suficiente para tomar decisiones. ¿Vale? Otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta es cuidar la comunicación. Hay una frase en inglés que dice be quiet and keep calm. Vamos a estar calladitos y tranquilos. ¿Calladitos qué quiere decir? Cualquier cosa que podamos decir públicamente o a las partes que tienen que ayudarnos en la recuperación de la empresa puede pasarnos factura en el futuro. Es decir, si nosotros ahora tenemos una deuda y decimos que la vamos a pagar dentro de un mes y no la cumplimos, estamos restando credibilidad a esa parte que nos tiene que ayudar después en la recuperación, de la que vamos a necesitar su confianza. Desde el minuto cero tendremos que ir detectando a las personas, a los equipos, a las empresas
que van a ser determinantes en la ayuda para la recuperación de la empresa y tenemos que empezar a cuidarlas y a dialogar con ellos. Tenemos que ir generando un equipo de trabajo, pero también un equipo de conciliación de decisiones. Normalmente las empresas son más rentables para todas las partes interesadas que continúen a que cierren. Esto es un factor que tenemos que tener presente siempre desde el minuto cero. Siempre es más importante conseguir la continuidad que dejar abandonada la nave a la deriva. Vale, cuidado. Bien, si vemos este esquema, aquí se va a derivar todo el proceso de la gestión. Bueno, que no lo veáis muy bien, en esta primera columna hablamos de la parte de análisis, ¿no? La parte de análisis supone conocer bien el negocio y el entorno en el que nos vamos a mover, conocer lo que tenemos y conocer en dónde nos moveremos. Pero antes de empezar, que hay una línea roja que va del proceso desde el principio al fin, aquí arriba, que se llama las 25 reglas que describimos en el libro, 25 reglas para mantener desde el minuto cero hasta el final del proceso. 25 reglas que son muy importantes que las tengamos en cuenta. No las voy a detallar todas, pero sí que os voy a contar algunas. La primera, cuidado y control de la comunicación. Segundo, no generar falsas expectativas. Tenemos que tener cuidado no adquirir compromisos que no podamos cumplir. Tercero, tenemos que tener en cuenta que los primeros comprometidos en la recuperación de la empresa tienen que ser sus propietarios, sus accionistas y el equipo directivo. Si no están dispuestos a asumir sacrificios, es muy difícil que le pidan sacrificios y esfuerzos a los demás grupos de interés que nos van a ayudar a recuperar la empresa. Bien, de momento vamos a dejar estas reglas y pasamos a la otra parte importantísima que tenemos que empezar a crear desde el minuto cero, que es el plan de choque, el BCP o Business Continuity Planning o plan de choque. ¿Qué es el plan de choque? El plan de choque es que tenemos una situación de emergencia y ante todo tenemos que conseguir la continuidad de la empresa para ganar tiempo para poder hacer el análisis de la situación. Ese plan de choque se va a basar en 4 pilares. Primero, el objetivo del plan de choque, como digo, es conseguir la continuidad de la empresa. De hecho, hay quien lo denomina también plan de continuidad. En este plan de choque, que ya tendríamos que estarlo implantando en este momento en nuestras compañías, las que no puedan iniciar su actividad tienen que prepararlo para el día en que se pueda iniciar la actividad productiva o la actividad de distribución, la que nos toque. El primer elemento que tenemos que tener en cuenta en el plan de choque es la seguridad de los trabajadores, disposición de EPIs o equipos de protección individual, separación, generación de protocolos para mantener la seguridad. Esto va a ser prioritario. Vamos a mantener la seguridad y después vamos a atender a la caja. El problema que vamos a tener seguramente es financiero. Y en esta charla no nos va a dar tiempo a abordar todas las implicaciones que tiene los aspectos financieros y de flujo de caja en una situación de crisis, pero va a ser muy importante. Pero sí que nos vamos a quedar que la gestión va a tener que cambiar, el orden de prioridades tiene que cambiar y tenemos que tener muy presente cómo está nuestra gestión de cobros, cómo vamos a hacer nuestra gestión de pagos y vamos a estar controlando permanentemente la caja y la tesorería. Y vamos a prepararnos ya para buscar fórmulas de financiación imaginativas y otras las convencionales. En esto hay un capítulo importante que es cómo gestionar las relaciones con bancos, cómo negociar con los bancos. Evidentemente no es momento para acudir a bancos nuevos. Tenemos que procurar sacar lo máximo posible de quien nos conoce ya, de quien conoce nuestra actividad y quien conoce nuestras personas. Si hemos llegado hasta aquí y no tenemos una credibilidad grande, lo tenemos más difícil. Si tenemos hasta ahora una buena credibilidad, lo tendremos un poco más fácil. Para esas empresas que se encuentren en este momento, que lleguen hasta aquí y que no tengan una situación de salud empresarial alta, es muy aconsejable que recurran a terceras personas, a profesionales que les ayuden y que generen esa credibilidad que a lo mejor la empresa por sí misma no puede generar. Una persona que venga de fuera con visión objetiva, que pueda hacer un análisis rápido y que pueda presentar un plan adecuado a los bancos y entidades financieras puede ser muy interesante.
Otra cuestión que hay que cuidar en el plan de choque es la cuestión relativa al rating. El rating es algo que nos van a valorar. Tenemos que ver cómo está nuestra situación de solvencia. Si no tenemos las cuentas anuales presentadas, nuestro rating va a estar muy bajo. Entonces, vamos a hacer los deberes para procurar que nuestro rating, nuestra situación financiera, formal, aparezca con una buena posición. El otro aspecto que tendremos que tener en cuenta en el plan de choque es tener muy de mano a los clientes. En este momento hemos visto que muchas empresas que no pueden vender continúan haciendo marketing, continúan haciendo publicidad. Esta es una gran medida. No es momento para hacer un recorte drástico en las relaciones con los clientes o en nuestra acción promocional. Tenemos que seguir de la mano con ellos. Evidentemente, hay casos que no va a merecer la pena, como veremos más adelante. Pero también otra cuestión muy importante que hablamos en las 25 reglas es que sin clientes y sin un proyecto viable no tiene sentido todo lo que vayamos a hacer para recuperar la empresa, ¿vale? Entonces, tenemos que estar de manos con los clientes, analizar si nuestro producto y servicio, tal como están concebidos, van a seguir funcionando, si tenemos que pivotar. Muchas empresas han cambiado en este tiempo su producción, en vez de hacer pues, productos textiles, o una empresa que yo conozco que está haciendo cajas, se ha puesto a hacer mascarillas. Pues ha hecho mascarillas, sigue manteniendo la producción, sigue pudiendo mantener salarios, las mascarillas es algo temporal, pero ha cubierto una necesidad. Es decir, a lo mejor tienes que acudir a otro tipo de clientes, otro tipo de mercado, pero mantén los que tienes, apóyalos, que te apoyen a ti, mantener los flujos de información, porque una empresa no va a vivir sin la comercialización y sin el mercado. Bien. Otro aspecto que vamos a tener que cuidar, bueno, este es el plan de choque, vamos a tener que mantenerlo mientras hacemos el análisis y tomamos la decisión. El análisis de la empresa tiene dos aspectos o dos partes importantísimas. Una es el análisis interno, que es saber lo que tenemos, y el otro es el análisis externo, que es saber en qué entorno nos movemos. Es decir, el análisis interno, tenemos que saber hasta qué punto nuestra empresa es capaz de hacer cosas y de hacer cosas diferentes. La innovación va a ser muy importante. Para facilitar el conocimiento interno en muy poco tiempo, porque para este análisis vamos a tener muy poco tiempo, tenemos un test de posicionamiento que, aspecto por aspecto, sigue un guión de preguntas o acciones a hacer a la empresa y que permite de una manera bastante rápida tener un conocimiento amplio de lo que es nuestra compañía. Recordemos que el balance, la cuenta de explotación, nos da información muy importante, pero no siempre es fundamental. Una empresa que pudo estar funcionando maravillosamente hasta el mes de febrero, ahora mismo puede tener muy fastidiado su futuro. Por ejemplo, no sé, imaginemos una empresa de coches de lujo, pues es previsible que el próximo, o una empresa que acaba de abrir un hotel destinado a turistas extranjeros que vengan de otro país, pues va a tener muy complicado tener mercado. Es decir, la información contable es importante, pero hay que tener en cuenta muchísimos más aspectos y para ayudaros en ese análisis interno, pues bueno, hemos generado un test de posicionamiento que con los que pidáis el libro, el ebook, pues lo vais a tener allí unas pautas importantes para este análisis. Y luego, el aspecto del análisis externo, no me voy a extender porque si no nos enrollaríamos mucho, pero sí que os digo que también es muy importante analizar muy bien el mercado, a nuestra competencia, porque a lo mejor tenemos algunas oportunidades. O sea, en principio vamos a tener dificultades, va a caer nuestras ventas, va a caer nuestra actividad, pero a lo mejor se lleva por delante alguna de nuestras empresas competidoras y resulta que tenemos una cierta oportunidad. Tenemos que hacer un análisis del mercado muy riguroso y no basarnos en opiniones ni de amigos, ni de compañeros, ni de familiares. Tenemos que hacer un análisis basado en el método científico. Vamos a utilizar el sistema en la incertidumbre, utilizamos el sistema de prueba y error, el método científico, pero sin utilizar indicadores engañosos. Bueno, esto es un tema que también desarrollamos más en el libro, pero tenemos que tener mucho cuidado con no tomar decisiones con información poco contrastada o información engañosa. Tenemos que ser muy rigurosos. Vale, el otro aspecto que va a ser determinante en toda esta parte, una vez que terminamos el análisis, ¿no?, vamos a tomar la decisión de si la empresa es viable o no. Pero antes de llegar ahí, voy a hablar un momento de lo que es el equipo de gestión de crisis. Nosotros, para
gestionar esta situación vamos a necesitar un núcleo duro de personas muy comprometidas. Tenemos que detectar en nuestra organización quiénes son esas personas y, por supuesto, tenemos que motivarlas, tenemos que incentivarlas, tenemos que pedirles esfuerzos y sacrificios y, a cambio, tenemos que ofrecerles compensaciones. Es decir, ahora tenemos que sacar esto adelante, ayúdame, sacrifícate, pero no te preocupes que cuando esto salga, de los beneficios que se produzcan, pues esta parte va a ser destinada a compensar tu esfuerzo de hoy con las perspectivas del futuro, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las personas van a necesitar motivación, no todas las personas le motivan lo mismo, no es algo que el esfuerzo se pueda compensar siempre con dinero, hay personas que buscan otras cosas, y tenemos que tener en cuenta los intereses individuales y tenemos que aprender a gestionar los equipos. Va a ser fundamental ejercer liderazgo consciente, liderazgo basado en información fiable, en convencimiento, pero también en los factores emocionales y en la pasionalidad. Las personas que dirigen el proceso de crisis tienen que estar perfectamente motivadas, perfectamente convencidas y ser unos verdaderos apóstoles de la recuperación de la empresa. Otra parte que le dedicamos mucha atención en este tema de la gestión de crisis es el aspecto de negociación. Tanto es así que hemos dedicado un capítulo entero del libro a entrenar técnicas de negociación. Los gestores de la crisis van a necesitar la colaboración de proveedores, de clientes, de entidades financieras, de los socios, de los mandos intermedios, de los trabajadores, de todo lo que denominamos los grupos de interés. Tenemos que valorar dentro de cada grupo de interés su grado de influencia en las decisiones y su grado de influencia en los resultados. Y para ello vamos a entrenar unas técnicas de negociación. Mucha gente negocia mal, porque recordar siempre que normalmente a nivel profesional no conseguimos lo que merecemos, sino que conseguimos lo que negociamos. Esto es así. Nos guste o no nos guste, en muchos casos el éxito de las negociaciones es lo que determina que una empresa pueda salir adelante. Por eso tenemos que ser muy buenos comunicadores, tenemos que ser muy cautos, tenemos que mantener la credibilidad constantemente y tenemos que buscar en nuestros equipos de colaboración una integración total. Para eso tenemos que ser buenos negociadores y una negociación sin una buena preparación, sin un conocimiento de la parte con la que vas a negociar, sin unas técnicas básicas de lo que es la ejecución de la negociación. Y si no sabemos extraer bien las conclusiones de cada negociación y plasmarlas de alguna manera que las partes intervinientes sean conscientes de que esos son los acuerdos realmente tomados, pues no vamos a salir adelante. Luego también tenemos que tener conciencia de que estas negociaciones son difíciles y no se trata de una reunión y ya está. Con muchas partes interesadas tendremos que negociar 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 veces. Y tenemos que tener una mentalización de que esto es un proceso natural y que no podemos sacar rápidamente acuerdos difíciles en una reunión o de golpe y porrazo automáticamente. Tenemos que prepararlo y también tenemos que gestionar las negociaciones. Bien, también deciros que la parte, una vez hemos hecho el análisis de la empresa, vamos a tener que tomar la decisión fundamental, la decisión más importante para sacar una empresa adelante o no, es valorar si es viable o no es viable. Cuidado, esto es muy importante. ¿Por qué? La persistencia loca del sí porque sí, lo tengo que sacar adelante porque esta es mi vida, es mi pasión y es mi negocio y no sé hacer otra cosa, esto puede ser un error garrafal. Hay veces que hay que abandonar el proyecto. ¿Cómo se abandona el proyecto? Si lo que puede producir la empresa no va a tener éxito en el mercado, no va a tener demanda, no vamos a tener clientes, no va a haber quien compre nuestro producto, nuestro servicio, o venimos con unos problemas de salud tremendos de atrás y esto lo que nos hace es machacarnos, pues no nos engañemos. Una perseverancia loca o inconsciente lo único que nos va a llevar es a la ruina. Es decir, normalmente los empresarios están avalando con su patrimonio personal o todos los créditos o parte de sus créditos. Si la empresa no va a tener viabilidad al final, lo único que van a hacer es perder su patrimonio personal o dejar unas deudas a las personas que han apoyado, a clientes a proveedores, que es injusto. Entonces hay que saber tomar decisiones a tiempo. Y hay veces que hay que saber tomar medidas como es
la decir, oye, pues mi empresa no va a ser viable. Pues si no es viable, señores, pues tengo que plantear un concurso. Y tengo que plantear un concurso voluntario a tiempo para evitar responsabilidades y para evitar salvar mi patrimonio. Y de un concurso, teóricamente, se puede salir. Si somos hábiles, si acudimos a buenos asesores, es posible salir de un concurso, aunque por desgracia el 90% de los concursos acaban en liquidación. Entonces, es una vía que trataríamos de evitar a toda costa. Pero no cabe duda que tenemos que ser conscientes que si nuestro proyecto no es viable, no podemos continuar engañando a nadie para aumentar la bola. Entonces, esto es muy importante. En cambio, si nuestro proyecto vemos que es viable o es posible conseguir la viabilidad, lo que tendremos es que generar el plan de viabilidad. ¿Es un plan estratégico o es el plan de verdad? Este sí que tiene que tener mucho fundamento y tiene que estar basado en parte por parte. Tenemos que hablar de estrategia, de estructura, de la administración, de cómo vamos a hacer las finanzas, de cómo vamos a hacer la producción, de cómo vamos a hacer el marketing, de cómo vamos a hacer la innovación, qué vamos a cambiar, cómo vamos a cambiar la estructura, cómo vamos a reducir los gastos, ¿no? Seguimos aplicando el plan de choque en este periodo, pero en cuanto tengamos el plan de viabilidad en marcha, cambiaremos el plan de choque por el plan de viabilidad. Y en el plan de choque, que antes no lo he comentado, evidentemente, es donde están estas medidas temporales de reducción de gastos, que se llama ERTES por causas de fuerza mayor, o a lo mejor ya tenemos que preparar ERTES por causas productivas también. Bien. En las crisis, como en las enfermedades, el estado de salud previo que tenga la empresa va a ser importante. Pero normalmente en una crisis hay una parte de cirugía, una parte de reducción estructural de gastos drástica, que no nos va a quedar más remedio que hacer, pero ahí no se va a acabar el problema. El problema de la recuperación de la empresa viene, como en el caso de un enfermo, con un proceso de reestructuración, un proceso de recuperación, un proceso de fisioterapia, ¿no? Después de una operación, un enfermo tiene un periodo de convalecencia y un periodo de recuperación. Pues en las empresas es 3/4 lo mismo, es similar. Ahora bien, si tenemos un buen plan y tenemos un buen equipo y tenemos las ideas claras y sabemos comunicarlas bien, es muy posible sacar empresas adelante aunque tengan una situación de deuda, una situación de pérdida de ventas o una situación de parón de producción duro, ¿no? Es posible sacarlas. Bueno, y para ir terminando ya, porque no me puedo extender en un montón de temas, también indicaros que el sistema de control de gestión va a cambiar. Si antes estábamos preocupados de un montón de detalles, ahora nuestra prioridad va a ser atender la caja, la financiación, las ventas. También indicaros a nivel de financiación que aparte de la financiación convencional existen vías de financiación alternativa. También en el libro marcamos unas pautas y damos unas pistas de por dónde se puede buscar otro tipo de financiación que no es la convencional, pero existen vías para conseguir financiación en empresas en crisis. Y yo creo que como introducción, simplemente deciros que al final el plan de viabilidad se tiene que ejecutar, la ejecución tiene que tener un control, del control vamos a tener un aprendizaje que nos va a hacer ir reestructurando nuestros planes. Los planes los tenemos que ir reestructurando por la velocidad de los cambios, tenemos que generar un circuito CMA, que quiere decir crear, medir, aprender. Así vamos retroalimentando nuestro plan. En el caso de que vayamos a concurso, existen muchas posibilidades de liquidación, pero a veces es la situación menos mala que podemos tener. Aunque vayamos a cerrar la empresa, conviene planificarla. Y bueno, ya para terminar, también deciros algo que está relacionado con esta velocidad de los cambios. Para triunfar, el mero planteamiento es insuficiente. También es necesario la improvisación. Como cuando estamos en un partido de fútbol, ¿no? Podemos tener muy buenos jugadores, podemos tener un buen planteamiento táctico del partido, pero no cabe duda que la improvisación y la agilidad va a ser también determinante para que podamos ganar o no el partido, ¿no? Esto también nos va a ocurrir aquí. Y para resumir conceptos importantes, hablaría que primero tenemos que mantener la seguridad de los trabajadores y de los equipos, que tenemos que tener mucho cuidado con la comunicación y no comprometernos a nada que no podamos cumplir. Tenemos que buscar ejercer un liderazgo claro y convencido y utilizar los factores emocionales. Vamos a tener que crear un equipo de gestión de la crisis potente y motivado y que sean verdaderos apóstoles de la recuperación.
Tenemos que entrenar y practicar la negociación, tenemos que apelar y tocar a todas las partes interesadas y a los grupos de interés. Recordemos que los accionistas tienen que ser los primeros comprometidos con la recuperación, también los directivos. Vamos a procurar innovar dentro de nuestras posibilidades. La innovación y la agilidad nos va a dar elementos competitivos para recuperarnos. Tenemos que utilizar un método y unas reglas de juego. Cuanto antes tengamos un método y una hoja de ruta, pues muchísimo mejor para afrontar las situaciones que seguro que nos van a venir. No nos podemos olvidar de cuidar al cliente y de mantener nuestro marketing. Antes de nada tendremos que hacer un plan de choque y un plan de viabilidad donde tomaremos medidas temporales de regulación de empleo, de reducción de gastos y de medidas de seguridad imprescindibles y de control de flujos de caja y de tesorería. Vamos a tener también, a pesar de todas las reglas y de la hoja de ruta, que estar abiertos a la improvisación y a la agilidad. Y que va a ser muy importante que podamos disponer de apoyo externo como el que podemos ofrecer desde Talentium como interim managers, que trabajamos por objetivos determinados por un tiempo determinado. Puede ayudar mucho una visión externa para ayudar en las negociaciones en todo el proceso. Y nada más. Me gustaría ahora que vayáis en el chat poniendo preguntas y podemos referirnos a alguna situación particular. Sí, antes de nada, sí que me olvidaba, no sé si conocéis las previsiones oficiales de la evolución de la crisis, están preveyendo, si esto es el nivel que teníamos en enero y febrero, están preveyendo que ahora estamos en una caída así, la recuperación va a ser así como la curva del logo de Nike, ¿no? Una caída fuerte y una recuperación y que podemos alcanzar de nuevo el punto de equilibrio hacia enero del año que viene. Esto sería todo el año 2020, ¿no? Excepto en algunos sectores, por ejemplo, alimentación, que la curva sería al revés. Ahora hay un crecimiento, irá bajando, bajando, bajando hasta que se equilibre hacia diciembre, ¿no? Asociación de Comerciantes de Astrada. Vale, sector comercio. Bueno, el sector comercio es un sector de los que están más seriamente afectados por esta crisis. Yo os puedo decir dos cosas a los comerciantes. Yo he trabajado bastante con comerciantes de electrodomésticos, he sido gerente de la cadena TIM 21, este año he estado charlando, dando también, el año pasado he estado asesorando a la cadena Expert de electrodomésticos. Y os puedo decir dos cosas. En la crisis de 2018, el comercio de electrodomésticos tenía que haber, en 2018-2019, por la caída de la construcción, pero además hubo la irrupción de la venta online que en el sector electrodoméstico se ha arrasado, creo que todos sois conscientes, porque quien más, quien menos ve como televisores y pequeño aparato electrodoméstico se vende por internet. Y la tercera parte deriva de la implantación de grandes superficies que además son ganchos, es decir, una gran superficie como MediaMarkt paga mucho menos que un pequeño comercio por su publicidad, incluso por los terrenos o por los locales. En muchos centros comerciales, incluso, como son gancho por la publicidad que hacen, pues les favorecen las condiciones de implantación. Bueno, el resumen y de la experiencia de la crisis anterior es que en los 10 años anteriores apenas han cerrado tiendas de electrodomésticos, apenas. Algunas ya cogieron la crisis con una situación difícil y han ido aguantando. Es decir, la capacidad de supervivencia que tiene el pequeño comercio es muy elevada. Esto es lo primero que querría decir. Lo segundo, bueno, comercios que lleguen como empresas en una situación de salud muy débil, que lleguen con mucha deuda y con pocas ventas y que ya tengan una rentabilidad justa, evidentemente es posible que no puedan aguantar. Pero yo diría que cualquier empresa que esté medianamente saneada puede aguantar y puede recuperarse. Pero, y ahora viene la tercera parte, que mando el mensaje muy claro al sector comercio. Hay tres tipos de comerciantes en Galicia. Los buenos, los regulares y los malos. Y perdonad que sea así de drástico, pero hay comercios que no deben de estar vivos ni abiertos todavía. Se ven tiendas con déficits en rotulación, que no hacen ningún tipo de marketing ni promoción, que tienen las tiendas mal iluminadas, sucias, no las han reformado, no tienen el personal uniformado, no hacen formación del personal. O sea, ese comercio lo tiene complicado. Luego hay un comercio intermedio, que bueno, que da un servicio
normalmente un servicio, una atención personal buena al público objetivo que tiene, que bueno, lo tendrá más o menos difícil. Y luego hay un comercio que está teniendo, antes de la crisis, una gran rentabilidad porque se puso las pilas y estaba haciendo los deberes. Yo conozco casos de tiendas de electrodomésticos, por ejemplo, que es el sector que mejor conozco, tiendas que en 2019 han ganado, que una tienda de 150 metros cuadrados ha ganado 40.000 euros de beneficio después de pagar todos los gastos. Y sé de otro ejemplo, de otra tienda más grande todavía, de 500 metros, que están cerrando en estos días porque no han conseguido, no tenían un lineal adecuado, no tenían una estructura de personas adecuada y no van a poder superar esta crisis. Entonces, vais a tener, comercio, una situación difícil, vais a tener un reto en estos meses duros, va a haber una caída de ventas, evidentemente, cuando se produzca la apertura tampoco se va a recuperar inmediatamente, pero yo os animo que aprovechéis la ocasión ahora para formaros, prepararos, poneros las pilas. Por supuesto, a nivel asociativo, por favor, tratar de darle formación y presionar a los comerciantes para que se pongan las pilas. Es muy importante que sean competitivos, es muy importante que se asocien para poder, por ejemplo, tener un community manager en empresas de distintos sectores o del mismo sector. Se puede utilizar publicidad digital, puede salir muy barata y se segmenta muy bien. Hay que generar promociones mensuales o trimestrales, hay que estar ahí dando mensajes constantemente a nuestro público objetivo, que no tiene por qué ir a una gran superficie porque lo puede encontrar todo en un pequeño comercio. Hay que buscar sistemas de suministro de productos competitivos. Hay muchas vías para que el comercio pueda ser competitivo, pero evidentemente va a pasar 6 meses difíciles. Eso no cabe ninguna. ¿Alguna pregunta más? Bueno, tenéis el enlace ahí para si queréis conseguir el libro y también yo tengo un canal en YouTube, Roberto Alonso, que ahí tengo colgado un vídeo con esta presentación, pero con todos los gráficos que me gustaría haber expuesto. Es una presentación de 1 hora, igual es un poco larga, un poco pesada, pero si queréis más, vais a mi canal de YouTube, Roberto Alonso, y ahí podéis acceder al vídeo con toda la presentación del libro de una manera más larga. Y bueno, quedo a vuestra disposición en mi página web, tenéis la manera de contactar conmigo o en la página de Talentium, talentiuminterim.es. Para cualquier duda o cualquier tema en que os pueda ayudaros, pues yo estaré encantado de colaborar. Y bueno, yo y mis compañeros de Talentium, por supuesto. Y bueno, yo creo que llevamos 45 minutos. Si no hay más preguntas, pues lo dejamos ya. ¿O hay alguna más? Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición. Gracias.